Rescatan en helicóptero al último sobreviviente del desastre de montañismo en el K2 que dejó 11 muertos. El desastre sucedió al descender la empinada canaleta llamada Cuello de Botella. 11 alpinistas fallecieron en la segunda montaña más alta del mundo tras una avalancha que arrastró y dejó varados a varios. 1 de agosto de 2008. 7:10 de la tarde. En la cima de la segunda montaña más alta, 11 personas estaban por desaparecer del mundo. Uno tras otro. ¿De qué montaña hablo? ¿Qué es más aterrador? ¿Quedarte varado en la oscuridad a 8.200 metros, sin una cuerda que te guíe por un acantilado de hielo, mientras tu cerebro y tus pulmones se llenan lentamente de líquido? ¿O quedar atrapado en un canal de hielo bajo un glaciar colgante, listo para colapsar sin previo aviso en cualquier segundo? Todos conocen el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Quizá también hayas oído del K2, otra pesadilla helada en la cordillera del Karakorum. Pero ¿cuál de ellas representa la amenaza definitiva para los alpinistas que arriesgan sus vidas intentando llegar a la cima? El sol brillaba deslumbrante en la cima. Pero lo que sucedió en el camino de regreso todavía no lo puedo creer. No podrías haber pedido un mejor día en 1.000.000 de años. Y solo en K2 un día perfecto de cima se convierte en un día mortal. Bienvenido al extremo. Hablemos del Everest. Si quieres llegar a la cima, pagarás alrededor de $45,000 a un operador de expediciones comerciales, aunque algunos paquetes de lujo cuestan hasta $100,000. Esto te da guías, apoyo de los Sherpas, oxígeno, cuerdas fijas y un lugar en un campamento base bien establecido, Wi-Fi, carpas comedor con calefacción y a veces hasta comidas gourmet. Comienzas tu ascenso con un vuelo angustiante de Katmandú a Lukla. El avión aterriza en una pequeña pista construida sobre un acantilado a 9.300 pies, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Al bajar, sientes la mordida fría del viento y escuchas las ruedas de oración girando en el aire delgado, tu primer encuentro con la tierra de los Sherpas. Desde Lukla, caminas junto a un río azul y rápido llamado Dudh Koshi, a través de bosques de pinos y cruzas un puente colgante tras otro hasta llegar al pueblo de Pakding. Al día siguiente, te espera una larga y agotadora caminata de 6 horas por el campo de Nepal hasta llegar a Namche Bazar, un pueblo Sherpa a 3.400 metros de altura, con forma de arena en la ladera de la montaña. La mayoría de los escaladores se quedan ahí un día para recuperar el aliento y dejar que sus cuerpos se adapten al aire delgado. Después de Namche, el sendero sigue subiendo por valles adornados con banderas de oración, pequeñas posadas y la primera vista completa de la pirámide negra del Everest. Cada noche duermes un poco más alto y cada mañana el aire se siente más frío y más delgado. Puedes dormir en cualquier casa de huéspedes rumbo al campamento. Una semana después, cruzas el hielo agrietado del glaciar Khumbu y llegas al campamento base del Everest. A 5.348 metros más alto que la mayoría de las montañas de Estados Unidos continentales, el campamento base es una pequeña ciudad de tiendas que alberga a cientos de escaladores en temporada alta. Llegar aquí implica una expedición de 2 semanas. Es una caminata comercial que muchos excursionistas hacen para detenerse y regresar contentos, como yo en 2024. Para otros, eso solo fue el calentamiento para la verdadera escalada. Aquí inicia nuestra comparación. Un desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a Extreme en Patreon. La aclimatación desde o hacia el campamento base inicia con el primer gran reto, la cascada de hielo de Khumbu. Es un río de bloques de hielo rotos de más de 1 kilómetro de largo que se mueven y crujen cada pocas horas. Aquí, enormes torres de nieve caen sin avisar y escaleras de aluminio puestas por los Sherpas cruzan grietas tan profundas que tu linterna no ve el fondo. Un mal paso o el movimiento del glaciar pueden hacer que el escalador y la escalera caigan más de 60 metros. El oxígeno disminuye al subir, así que cada paso con peso parece ser 10 veces más difícil. Luego sigue la cara del Lhotse, una pared de 600 metros de hielo azul con una inclinación de hasta 50 grados. Aquí, los crampones apenas se agarran y los escaladores se aferran a una sola cuerda. Si una ancla falla, toda una fila de escaladores podría caer al abismo. Sin embargo, el peor punto crítico está más arriba, a 8.700 metros. Los restos de la escalera de Hillary. Antes del sismo de 2015, la escalera de Hillary era distinta.
Si no lo sabías, los terremotos son bastante comunes en Nepal y Tíbet. La escalera es una pared de roca de 12 metros que obliga a los escaladores a ir en fila india. Solo una persona pasa a la vez, y en pleno ascenso podrías esperar más de una hora, gastando oxígeno mientras el viento sopla a 20 grados bajo cero. Es un cuello de botella donde el tiempo y tu cuerpo se ralentizan. Por otro lado, si algo sale mal en el Everest, existe la posibilidad de un rescate. Los helicópteros llegan al Collado Sur solo con clima perfecto. Las radios son confiables. Además, con cientos de escaladores en la montaña, alguien podría ayudar. Aunque, si has estado viendo mis videos, sabes que no siempre es así. En cuanto al K2, es una bestia completamente diferente. Tu viaje inicia con una semana manejando desde Islamabad por el norte de Pakistán, seguida de una exigente caminata de 8 días por el glaciar Baltoro. No hay pueblos ni comodidades, solo tú, tu equipo y los porteadores locales navegando por una de las regiones más remotas de la Tierra. El campamento base se encuentra a 16.500 pies en un paisaje desolado de roca y hielo, parecido a la superficie lunar. Puede que solo haya de 5 a 6 equipos presentes, con quizás 50 a 60 escaladores en total. El hospital más cercano está a días. Tu primer gran obstáculo es la chimenea de House, una grieta de roca casi vertical de 30 metros a 6.400 metros de altura, que sería un reto incluso al nivel del mar. Con mochila pesada y poco oxígeno, muchos regresan aquí. Después viene la pirámide negra, 300 metros de escalada mixta en roca y hielo que requiere verdadera habilidad técnica. Esto no es caminar por nieve empinada como en el Everest, es escalada real en una roca casi alienígena y vertical. Lo más peligroso está arriba, a más de 7.600 metros, el cuello de botella. Es un corredor de hielo bajo un gran glaciar colgante que podría colapsar en cualquier momento. A diferencia de las zonas peligrosas del Everest, que se pueden escalar en el momento más seguro, el cuello de botella debe escalarse al llegar. Y algunos alpinistas avanzan de noche para evitar avalanchas y caídas de rocas, que son más probables cuando el sol calienta las laderas, ya que las condiciones nocturnas ayudan a mantener el terreno congelado y estable. El Everest es mucho más peligroso de escalar de noche por su frío extremo, fuertes vientos y terreno complejo, con crestas y grietas difíciles de atravesar en la oscuridad. La última pirámide hacia la cima del K2 es una brutal pendiente de 45 a 60 grados de hielo y nieve inestable. Cada movimiento aquí requiere 5 veces más energía que al nivel del mar. Das 3 pasos y debes descansar 30 segundos jadeando. Tu mente empieza a fragmentarse. El clima añade otro elemento de peligro. El Everest suele dar de 10 a 15 días de cumbre por temporada, pero el K2 solo 2 o 3. Cuando esa ventana se abre, todos deben ir, y eso crea cuellos de botella peligrosos y llenos de gente. En el K2, si algo falla, estás solo. Sin helicópteros, comunicación por radio deficiente, pocas cuerdas fijas y escaso equipo de apoyo. Estas no son solo montañas, son 2 mundos completamente diferentes de riesgo, compromiso y consecuencias. Y fue en el K2 esta montaña salvaje, donde pronto se desarrollaría una de las tragedias más devastadoras del montañismo. Es 31 de julio de 2008. 27 alpinistas de 8 expediciones diferentes comienzan su ascenso a la cima del K2. Son de los montañistas más experimentados del mundo. Esta no es una montaña para turistas o aficionados. Salen del campamento 4 a las 10 de la noche para escalar cuando el hielo está más estable. Al amanecer llegan al temido cuello de botella. Y es entonces cuando descubren el primer problema. Solo hay 400 metros de cuerda fija, menos de la mitad de lo que necesitan para las secciones técnicas que tienen por delante. Imagina que estás escalando el costado de un rascacielos y a mitad de camino te das cuenta de que tu equipo de seguridad es completamente inadecuado. Eso fue lo que enfrentaron estos alpinistas al llegar al cuello de botella al amanecer. Descubrieron un error grave. Los porteadores de gran altitud pusieron cuerdas fijas por error sobre el campamento 4, donde no hacían falta, y luego no tuvieron cuerda para la peligrosa travesía del cuello de botella. Esto no era solo un inconveniente, también podía ser mortal. Ahora los alpinistas tuvieron que improvisar, quitando cuerdas de las secciones más bajas de la ruta y colocándolas más arriba. Todo esto está sucediendo a 8.200 metros, donde incluso la tarea más simple se siente como correr un maratón. ¿Qué provocó este grave error?
Antes, Shaheen Baig, la única persona entre los equipos que ya había hecho cumbre en el K2, se enfermó de mal de altura y se vio obligado a descender. Sin su liderazgo y experiencia, los porteadores se confundieron sobre cómo colocar las cuerdas. Este error les costó de 3 a 4 horas valiosas, y a esas alturas el tiempo es vida. Cada minuto sobre 8.000 metros, tu cerebro se hincha, tus pulmones se llenan de líquido y literalmente mueres en cámara lenta. Alpinistas como Eric Mayer y Frederick Strang notaron el peligro y regresaron, pero la mayoría continuó. La primera tragedia sucedió en el cuello de botella durante el lento ascenso de los alpinistas. A las 8, la mayoría de los equipos llegó a esta peligrosa sección tras horas de retraso por falta de cuerdas. El cuello de botella es un corredor de hielo casi vertical bajo un enorme glaciar colgante, donde los alpinistas son más vulnerables. El alpinista serbio Dren Mandić se encontró luchando. Su sistema de oxígeno no funcionaba correctamente, y la fila de alpinistas delante de él avanzaba dolorosamente lento. Tomando una decisión fatal que los montañistas a veces toman en la zona de la muerte, donde falta oxígeno, Mandić se desenganchó de la cuerda de seguridad, lo único que evitaba una caída mortal en la pendiente de hielo de 60 grados. Su plan era simple: ajustar su equipo de oxígeno y pasar a la alpinista noruega Saiteli Skog, que estaba delante de él en la cuerda fija. A 8.200 metros, con solo un tercio del oxígeno del nivel del mar, hasta los movimientos simples resultan traicioneros. El cerebro sin oxígeno y los músculos cansados de Mandić lo traicionaron. Perdió el equilibrio y tropezó con Skog. Skog, que todavía estaba sujeta a la cuerda de seguridad, fue derribada pero permaneció asegurada a la montaña. Mandić no tenía esa protección. Cayó hacia atrás, deslizándose rápidamente por la empinada cara de hielo y recorriendo más de 300 pies hasta detenerse en una pequeña plataforma de nieve abajo. Desde el campamento, otros escaladores vieron la escena horripilante con binoculares. Informaron haber visto movimiento de Mandić después de su caída, un rayo de esperanza que llevó al escalador sueco Frederick Strang y a otros a organizar un intento de rescate inmediato. Para cuando llegaron a él, sus compañeros serbios Predrag Sagorak e Iso Planic ya habían llegado a su lado, junto con el porteador pakistaní de gran altitud Mohamed Hussein. Los rescatistas hallaron a Mandić sin pulso y con lesiones catastróficas por la caída. Pese a los riesgos, el equipo serbio decidió intentar recuperar el cuerpo de su amigo y llevarlo al campamento 4, una tarea peligrosa a esa altitud, donde incluso los vivos tienen dificultades para moverse. Después ocurrió una tragedia peor. Durante la recuperación del cuerpo, Jehan Beg, un porteador pakistaní que estaba ayudando al equipo, de alguna manera perdió el equilibrio en el terreno irregular. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se deslizó de cabeza por la pendiente helada. Los rescatistas impotentes observaron cómo Beck desaparecía por el borde, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del día. Los escaladores tuvieron que dejar el cuerpo de Mandić y regresar al campamento 4. La noticia de las dos muertes se propagó lentamente entre los grupos en la montaña. Normalmente deberían haberlo cancelado. Los retrasos ya habían hecho que su horario se volviera peligrosamente tarde, y ahora, con dos muertes, seguramente debía estar claro que lo que intentaban era extraordinariamente peligroso. Pese a la advertencia, la mayoría de los escaladores siguió ascendiendo hacia la cima. La tentación de alcanzar la cima después de haber llegado tan lejos, después de gastar miles de dólares, era demasiado fuerte para resistirse. Para cuando los primeros escaladores llegaron a la cima, ya era peligrosamente tarde. Algunos alcanzarían la cima después de las 6 de la tarde, obligándolos a bajar las zonas más peligrosas sin luz solar. Fue entonces cuando la trampa de la montaña empezó a cerrarse. Al caer la oscuridad en la cima de la montaña, los escaladores exhaustos descendían lentamente por el cuello de botella. En este punto debían estar cansados, sus suministros de oxígeno disminuyendo y casi agotados después de más de 15 horas de escalada en la zona de la muerte. Aún así, se movían con la determinación mecánica de quienes saben que corren contra el tiempo al descender. Con cada paso cuidadosamente colocado, dependían de las cuerdas fijas que zigzagueaban por la pared de hielo casi vertical. Estas cuerdas, sujetas con tornillos de hielo o pitones, eran sus salvavidas. Los escaladores aseguraban sus arneses a la cuerda con mosquetones y dispositivos de descenso. Luego bajaban controladamente.
Con una mano sujetando la cuerda arriba para mantener el equilibrio y la otra controlando la fricción en el dispositivo de descenso, bajaban por la peligrosa pendiente paso a paso. En la oscuridad, los escaladores avanzaban como una cadena, esperando a que el de abajo se asegurara antes de seguir descendiendo. Al llegar a un punto de anclaje donde la cuerda estaba asegurada a la montaña, se desenganchaban y volvían a engancharse con cuidado más allá de ese punto, sin desprenderse nunca por completo de la línea de vida. Este sistema metódico, perfeccionado durante décadas de montañismo, era su única defensa contra una caída fatal en la pendiente de hielo de 60 grados que descendía miles de pies hacia la oscuridad. El equipo noruego, formado por los esposos Rolf Bay y Cecily Skog, junto con su compañero Lars Flatonesa, estaba entre los que descendían. Cerca de las 8 de la noche, casi superaban la travesía hacia el cuello de botella. Cecily iba unos metros adelante en la cuerda fija, con Rolf detrás mientras descendían. Detrás, otros escaladores estaban repartidos en la cuerda fija que servía de línea de vida para descender por la pared de hielo casi vertical. A las 8:30 de la noche, la montaña dio su golpe más devastador sin previo aviso. El gran glaciar colgante sobre el cuello de botella, el siroc que había amenazado a los escaladores todo el día, de pronto se fracturó. Testigos describieron un sonido de trueno que resonaba en la ladera de la montaña. Se desprendió una sección de hielo del tamaño de un edificio de 5 pisos. Cecily Skog escuchó el crujido y por instinto se pegó contra la pared de hielo. Cuando volteó, la cuerda fija detrás de ella ya no estaba. También su esposo, Rolf Bay, había desaparecido. En un instante, él había sido arrastrado por la cara de la montaña, desapareciendo en el vasto vacío de abajo. ¿Puedes imaginar el horror de ese momento? Ver a la persona que más amas en el mundo desaparecer ante tus ojos, sabiendo que no hay absolutamente nada que puedas hacer. Un momento estaba ahí y al siguiente ya no. Sin posibilidad de rescate, sin oportunidad de decir adiós, solo el viento aullando y el terrible vacío donde él había estado momentos antes. Pero la tragedia apenas iniciaba. La caída de hielo arrancó todas las cuerdas fijas del cuello de botella, las que tomaron horas en instalar y eran el único paso seguro por la peligrosa pared. En un solo momento devastador, los alpinistas quedaron varados por encima de los 8.000 metros, sin forma de bajar por la sección más peligrosa de la montaña. Esa noche fue una lucha desesperada por sobrevivir. Algunos alpinistas intentaron descender en completa oscuridad sin cuerdas, tanteando su camino por la pared de hielo, centímetro a centímetro, arriesgando sus vidas. Otros, incluyendo al alpinista holandés Wilco van Rooyen, al irlandés Ger McDonald y al italiano Marco Confortola, se vieron obligados a pasar la noche al aire libre a más de 8.200 metros, sin tiendas de campaña ni sacos de dormir. Con temperaturas de hasta menos 40 grados. Para la mañana, la situación se había vuelto aún más extrema. Arriba del embotellamiento, McDonald se topó con una escena horrible. 3 alpinistas coreanos gravemente heridos tras el colapso de Siroc la noche anterior quedaron enredados en cuerdas y anclajes. Colgaban precariamente de la montaña, sin poder liberarse. En el alpinismo de gran altitud hay una regla no escrita pero conocida. A más de 8.000 metros no puedes arriesgar la vida por salvar a otros. La falta de oxígeno y las condiciones extremas hacen que los rescates casi siempre terminen con la muerte del rescatista y la víctima. Es un cálculo duro, pero los montañistas experimentados lo aceptan. Sin embargo, algo en McDonald no le permitía seguir de largo. Tal vez fue su humanidad inherente la que superó incluso su instinto de supervivencia. Tal vez fue otra cosa. No lo sé. A pesar de las advertencias de Confortola para que se salvara, McDonald se quedó para ayudar a los alpinistas coreanos varados. Durante horas, trabajó para liberarlos de su posición enredada, incluso cuando sus propias fuerzas se estaban agotando. Lo que sucedió después sigue siendo algo incierto. A partir de las comunicaciones por radio y los relatos de los sobrevivientes, parece que McDonald logró liberar al menos a uno de los alpinistas coreanos cuando otra sección del Serac colapsó. En un instante, McDonald y los alpinistas que intentaba salvar fueron arrastrados por la montaña, desapareciendo en el vacío de abajo. Al ponerse el sol el 2 de agosto, el desastre ya era evidente. 11 personas desaparecieron en la inmensidad del K2 en solo 24 horas. El peor accidente individual en la historia de la montaña.
Sus cuerpos, como muchos antes, jamás serían recuperados, quedando sepultados en el hielo a gran profundidad. Los sobrevivientes, muchos de ellos sufriendo graves congelaciones y heridas, descendieron la montaña en los días siguientes, llevando consigo los recuerdos inquietantes de aquellos que dejaron atrás. Algunos, como Wilco van Rooyen, sobrevivieron solo gracias a circunstancias casi milagrosas, descendiendo la montaña estando ciego por la nieve después de 3 días en la zona de la muerte. Al enterarme de este desastre, solo sabía que el K2 era la segunda montaña más alta del mundo. Sin embargo, siempre ha permanecido a la sombra del Everest en la imaginación del público. Pero aquí está la escalofriante realidad sobre el K2. Por cada 6 personas que alcanzan su cima, una muere en el intento. Ese no es un número al azar, es la tasa real de mortalidad, mucho más letal que el Everest. Imagina jugar a la ruleta rusa, pero con un revólver de 6 balas donde una está cargada. Son los riesgos que aceptas al intentar escalar el K2. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que esta montaña en particular sea tan mortal? Es una combinación de factores que los montañistas llaman la trampa. Primero, el clima del K2 es notoriamente impredecible. Las tormentas surgen de repente y bajan la temperatura a menos 40 grados en minutos. Segundo, no hay opción de rescate. En el Everest, los helicópteros alcanzan a escaladores varados hasta 23,000 pies. En el K2, si tienes problemas sobre el campamento base, estás solo. Pero lo más siniestro es el llamado cuello de botella. Es un angosto corredor de hielo casi vertical que cada alpinista debe cruzar 2 veces. Sobre este pasadizo cuelga un enorme serac, un glaciar tambaleante al borde, listo para colapsar sin aviso. La montaña parece haber creado la zona de muerte ideal. En agosto de 2008 la trampa cayó sobre 11 inocentes. Ahora muchos de ustedes podrían estar pensando, si K2 es tan mortal, el Everest debe ser la opción más segura, ¿verdad? Después de todo, tiene una tasa de mortalidad más baja, más infraestructura y mejores opciones de rescate. Pero el Everest tiene su propia trampa. Imagina un glaciar enorme y fracturado que desciende por el lado oeste del Everest como un río congelado detenido en pleno colapso. Un laberinto de agujas de hielo llamadas soroks, del tamaño de edificios de 5 pisos, equilibradas como cuchillas y listas para caer sin aviso. Enormes grietas se abren y se hunden cientos de pies en la oscuridad. Bienvenido a la cascada de hielo de Khumbu. La cascada de hielo es mortal por una cruel ecuación matemática. Mientras los escaladores extranjeros la cruzan de 6 a 8 veces por temporada, los guías Sherpa deben hacerlo de 30 a 40 veces. Transportando botellas de oxígeno, tiendas de campaña, comida y equipo a los campamentos más altos. Suben primero, bajan al final y pasan más tiempo en esta trampa mortal que nadie. Durante décadas, los montañistas la han llamado la ruleta rusa del Everest. Puedes hacerlo todo bien y aún así morir. A diferencia de otros riesgos de montaña que se controlan con experiencia, en la cascada de hielo depende mucho de la suerte. Ya sea que te encuentres parado bajo un serac cuando finalmente se derrumba. Y el 18 de abril de 2014, algo sucedió en la cascada de hielo de Khumbu que cambió la historia del montañismo en el Everest para siempre. El día comenzó bien. Esa mañana, la oscuridad previa al amanecer cubría el campamento base del Everest. A las 3 de la mañana, 16 guías Sherpa partieron por el camino de escaleras de aluminio y cuerdas fijas hacia la cascada de hielo. A las 6:30 llegaron al campo de Palomitas, a 19,000 pies, donde el glaciar se fractura en muchos bloques de hielo. Entre ellos está Ankaji Sherpa, un veterano de 7 expediciones al Everest. Hace 2 años fue el primero en llegar a la cima esa temporada y colocó cuerdas para asegurar el camino a los demás. Padre de 6 hijos, Kaji es conocido por su fuerza poco común y su generosidad sin límites. Los Sherpas cargan equipo y preparan la ruta que usarán cientos de alpinistas extranjeros en las próximas semanas. Este es el procedimiento estándar, el trabajo peligroso que hace que el Everest sea accesible para los clientes que pagan. Pero hay un problema que ha ido creciendo durante años. La cascada de hielo de Khumbu ha cambiado de ruta gradualmente. Para ahorrar tiempo, los líderes de expedición han impulsado una ruta por el borde norte de la cascada de hielo, bajo el hombro oeste del Everest. Reduce el tiempo en el caótico centro de la cascada de hielo, pero aumenta el riesgo de avalanchas desde arriba.
En 2012, Russell Bryce, uno de los líderes de expedición más respetados en el Everest, hizo algo sin precedentes. Canceló toda su expedición a mitad de temporada porque le preocupaba la estabilidad de una sección específica de hielo en lo alto del hombro oeste. Cuando veo a unas 50 personas moviéndose debajo de ese acantilado al mismo tiempo, advirtió, me asusta. Sus advertencias fueron en gran parte ignoradas. Las presiones comerciales para mantener el acceso a la montaña más alta del mundo significaron que, para 2014, la ruta aún pasaba por debajo de esta zona de peligro conocida. Cientos de alpinistas estaban pagando enormes sumas cada uno por su oportunidad en el Everest, generando millones en tarifas de permisos para el gobierno nepalí. Así que los doctores de hielo, que son el equipo élite de Sherpas responsable de mantener la ruta, tenían pocas opciones aparte de seguir usando el camino establecido. A las 6:45 AM del 18 de abril de 2014, ocurrió lo que los guías temían desde hace años. En el hombro oeste del Everest, un gran serac se desprendió. Se calculó que el bloque de hielo tenía 113 pies de grosor y pesaba 14.300 toneladas, igual al peso de 657 autobuses de pasajeros. Descendió 1.300 pies por la ladera de la montaña. Abajo solo tuvieron segundos para notar lo que pasaba antes de que la avalancha los cubriera. No había dónde correr ni esconderse. La enorme nube de hielo y nieve atravesó el campo de palomitas, enterrando todo a su paso. 16 Sherpas se desvanecieron de inmediato. Algunos fueron aplastados, otros arrastrados a las grietas. Un 17º Sherpa moriría más tarde a causa de las heridas. Fue el incidente más mortal en la historia del Everest. En el campamento base, los alpinistas oyeron el estruendo y salieron de sus tiendas para ver las consecuencias. Una gran nube blanca aún flotaba en el aire. El alpinista británico Mark Horrell, a punto de entrar en la cascada de hielo esa mañana, observó horrorizado cómo la avalancha se extendía por el glaciar. Al mirar arriba y ver la enorme nube de nieve y a decenas de personas atrapadas, escribió luego en su blog sobre el accidente que nunca pensó verlo solo como un accidente de escalada. El rescate rápidamente se convirtió en una operación de recuperación. Recuperaron 13 cuerpos en 2 días. Las otras 3 víctimas jamás serían halladas, enterradas bajo 80 a 100 metros de nieve y hielo. Demasiado peligroso para recuperarlos. Esta tragedia revela los peligros únicos del Everest porque ya se había previsto. Los 16 que murieron ese día no estaban tomando riesgos innecesarios ni tomando malas decisiones. Estaban exactamente donde se suponía que debían estar, haciendo su trabajo con habilidad y precisión, cuando el Everest decidió desatar su furia. Las consecuencias revelaron otra de las oscuras verdades del Everest, la marcada disparidad entre quienes escalan por gloria y quienes escalan por supervivencia. El escalador occidental suele pagar entre $40,000 y $100,000 por intentar escalar el Everest. Los guías Sherpas que murieron ese día ganaban alrededor de $5,000 por toda la temporada, aproximadamente 125 por día, para arriesgar sus vidas repetidamente en la sección más peligrosa de la montaña. Después del desastre, muchos Sherpas sobrevivientes hicieron algo sin precedentes. Se alejaron. Por primera vez en la historia comercial del Everest, los Sherpas se negaron a continuar, declarando terminada la temporada como muestra de respeto por los fallecidos. Fue un momento que obligó al mundo a enfrentar los verdaderos costos de estar en la cima más alta del mundo. En años recientes, las compañías de expediciones han intentado mover la ruta de la cascada de hielo al centro del glaciar para reducir el riesgo de avalanchas. Pero el peligro fundamental permanece, el colapso de los seracs en el centro contra el riesgo de avalanchas en los bordes. Mientras los alpinistas sigan buscando conquistar la cima del mundo, la cascada de hielo de Khumbu seguirá siendo una trampa implacable, con toneladas de hielo inestable colgando precariamente sobre quienes se atreven a cruzarla. Esta es la trampa del Everest. Te atrae con su accesibilidad relativa en comparación con el K2, con su infraestructura y su fama. Crea la ilusión de seguridad con sus cuerdas fijas y el apoyo comercial, pero cuando el clima cambia, cuando los retrasos aumentan, cuando el juicio humano falla en el aire enrarecido, se vuelve tan mortal como su vecino pakistaní más famoso. Aquí nuestra historia da un giro inquietante hacia hoy. A pesar del desastre de 1996, a pesar de la catástrofe de 2008 en K2, a pesar de todos los cuerpos congelados que quedan en estas montañas como advertencia,
Más personas que nunca están intentando escalar estas cumbres. Solo en la primavera de 2024, Nepal emitió 421 permisos de escalada para el Everest. Cada uno vale $11,000. En 2025 ya superaron los 400 permisos. Mientras tanto, K2 logró un récord de 175 permisos en 2024. Esta comercialización ha creado una nueva clase de trampa, una que atrae a personas a la zona de la muerte que no tienen nada que hacer ahí. Fotos recientes del Everest muestran algo que horrorizaría a los pioneros que conquistaron estas cumbres. Atascos a 8,800 metros de altura. Filas de más de 100 alpinistas esperando su turno para pararse en la cima, quemando oxígeno valioso mientras están quietos. Imagínate, estás en la zona de la muerte. Tu cuerpo muere cada minuto y estás atrapado en una fila como si esperaras una montaña rusa en Disney World. Aquí viene lo más inquietante. Muchos de estos alpinistas, llamados por los veteranos alpinistas de chequera, destacan más por su cuenta bancaria que por su experiencia en montañismo. Piensa en eso. No puedo evitar preguntarme qué pensarían Tenzing Norgay y Edmund Hillary del circo actual del Everest, o qué opinarían los legendarios alpinistas de los primeros días del K2 sobre las crecientes multitudes en su montaña salvaje. Al comparar estos dos picos mortales y sus desastres, surge una diferencia clara. En el Everest, en 1996, Beck Weathers sobrevivió contra todo pronóstico y finalmente fue evacuado. En el K2, en 2008, héroes como Gary McDonald no regresaron. El margen de error en el K2 simplemente no existe. Este solo contraste nos dice todo sobre por qué el K2 merece su reputación como la montaña más mortal. A pesar de sus diferencias, ambas montañas enfrentan un futuro preocupante. La comercialización que transformó el Everest en lo que algunos llaman un parque temático ahora está subiendo por las laderas del K2. Los 175 permisos emitidos en 2024 son más del doble que hace 5 años, y 2025 cambió la escalada en el Everest, por lo que tuvimos que tratarlo en otro video. ¿Pero qué pasa con el K2? Veremos eventualmente los mismos atascos en el K2 que actualmente afectan al Everest. Su temida reputación disminuirá por el marketing de compañías de expediciones que prometen hacer la montaña salvaje accesible a alpinistas menos experimentados. Ciertamente espero que no, porque si hay algo que estas montañas nos han enseñado es que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Entonces, ¿cuál montaña es la trampa? Ambas pueden terminar contigo rápido, pero para mí el K2 es el verdadero depredador. ¿Qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver, nos vemos pronto. Sé audaz y valiente.